Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es en el nombre del Señor un privilegio para nosotros comentar en esta oportunidad la lección número 2 titulada Amor Pactual. Vamos a intentar comprender el amor de Dios, su fundamento, y vamos a intentar comprender cuál es la razón por la cual, rechazando este amor, algunos seres humanos salen de los beneficios de este amor de manera voluntaria. Vamos a intentar comprender este tema del gran amor de Dios, firme y leal, que será el fundamento del estudio y reflexión de los redimidos por los siglos de los siglos. Pero podemos comenzar a intentar comprender el amor que excede todo conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Así que antes de orar, solamente queremos recordar nuestros dos complementos. Número 1, nuestro bosquejo escrito, cuyo enlace de descarga quedará dejado en la descripción de este video y en los comentarios del mismo, juntamente con nuestro segundo complemento, que es un estudio en vivo, realizado cada día de sábado a las 7:30 de la mañana para repasar, para tratar de refrescar y fijar las ideas más importantes de nuestra lección. 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, todos los sábados en vivo. Acompáñenos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestros textos bíblicos para esta semana. Oramos juntos. Nuestro Padre, bendito y santo Señor, es en el nombre de Cristo que venimos delante de ti, Señor. Solamente en el nombre de Jesús, amparados en sus méritos, creyendo a sus promesas, nos acercamos a tu trono de gracia para pedirte oportuno socorro, ayuda para comprender tu santa palabra, ya que separados de ti nada podemos hacer. Danos sabiduría, Señor, porque en ti están ocultas todos los tesoros de ella. Danos gracia, envía tu Espíritu para que nos ilumine y nos dirija. En el nombre santo de Cristo el Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos a comenzar reflexionando en Salmos, capítulo número 33, o mejor dicho, Salmo número 33, y vamos a leer desde el versículo número 4 hasta el versículo número 5. Salmo número 33, versículo número 4 y 5, la palabra de Dios dice lo siguiente. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay dos palabras con las cuales nosotros nos vamos a quedar para desarrollar luego la palabra que aparece aquí también como justicia y juicio. Pero vamos a quedarnos en primer lugar con dos palabras y las otras dos las vamos a desarrollar más adelante. En primer lugar, aquí hay dos palabras y estas dos palabras son fidelidad y misericordia. Estas son palabras muy, muy importantes. Y de hecho, en aquel lugar en donde Dios escogió proclamar su nombre, mostrando su bien, como Él le dijo a Moisés, yo pasaré delante de ti y te mostraré todo mi bien, toda mi bondad, todo mi carácter y proclamaré mi nombre delante de ti. Y el Señor
escogió describirse a sí mismo como Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. De manera que esta palabra misericordia, en hebreo hesed, describe no cualquier tipo de amor. Describe el amor leal de Dios, el amor fiel de Dios. Ahora, ¿cómo es este amor leal, amor fiel de Dios? La pregunta ¿es un amor fiel y leal a qué cosa? ¿A qué cosa el amor de Dios es fiel y leal? Vamos a tratar de ayudarnos a responder esta pregunta con algunos otros textos de la Biblia que nos van a mostrar a qué cosa debe ser el amor de Dios fiel y leal. Vamos a utilizar en esta oportunidad un texto que es bien conocido, que se encuentra en Segunda de Timoteo. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo número 2 y el versículo número 13. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice así: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mira qué cosa maravillosa. Si fuésemos nosotros infieles, Él permanece fiel. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón Él permanece fiel? ¿Por qué razón su misericordia es fiel? ¿Por qué razón? Según el texto, es que Él, nuestro Dios, no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, Él no puede dejar de ser lo que es. ¿Y qué es? Es grande en misericordia y verdad. Su amor es fiel y es fiel precisamente porque esto corresponde a su ser. Esto corresponde a la intimidad de su esencia. Esencia no entendido como una sustancia o naturaleza que pueda ser estudiada, medida, ponderada a través del método científico. No. Esencia es la intimidad de su ser. Aquello que Él es en su carácter fundamental. ¿Y qué es lo que Él es en su carácter fundamental? ¿Qué es lo que dice la Biblia que Él es? Dios es amor. Y precisamente porque Él es amor, precisamente porque en la intimidad de su ser Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo, convirtiéndose en infiel si nosotros llegásemos a ser infieles. Él no puede, Él no deja de amar, Él no deja de ser misericordioso y fiel por causa de la infidelidad de nosotros, criaturas humanas. Él no deja de ser fiel. Por eso Él no puede negarse a sí mismo, convirtiéndose en infiel si nosotros fuésemos infieles. No. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su identidad, construida, fundamentada, su esencia divina, construida y fundamentada y manifestada en el amor, no cambia. Él no muda, en Él no hay sombra de mudanza. Bendito sea el Señor. Ahora mira este texto. Mira este otro texto que vamos a leer. Y el texto se encuentra en el capítulo número 3 del libro de Romanos, o la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 3
y vamos a leer los versículos 3 y 4. Mira esto, dice así la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Aquí hay una forma mejor de leer estos términos que vamos a resaltar en su pantalla. Este término incrédulos, ¿ok? Y este término incredulidad, en realidad debió haberse traducido en función a la palabra fidelidad, porque en el idioma griego se trata exactamente de la misma palabra, solamente que en este caso, en el caso de incrédulo y en el caso de incredulidad, sencillamente tienen añadida la letra alfa privativa, que convertiría en opuestos o negativos los términos pistis, ¿ok? Aquí los términos pistis, ¿ok? Incredulidad, y el término pistos sería apistos y sería aquí apistis. Entonces, lo mejor hubiese sido traducir en función de fidelidad. Ejemplo, sería el versículo número 3, leído de esta forma. Pues que si algunos de ellos han sido infieles, apistoi en plural, su apistía, su apistis, es decir, su infidelidad, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? En otras palabras, la infidelidad humana, la infidelidad del ser humano habrá hecho nula, anulará, acabará con la fidelidad de Dios. Mira la respuesta. Qué cosa maravillosa. Escucha esto. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz. Recuérdalo. Grande en misericordia y verdad. De ninguna manera, entonces, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mira qué cosa interesante. ¿Quién es aquel que ha de ser justificado cuando sea juzgado? ¿Quién? ¿De quién está hablando el texto? El texto está hablando de Dios. El texto está hablando de su fidelidad. ¿Será que nuestra infidelidad hace nula la fidelidad de Dios? No, en ninguna manera. Antes sea Dios veraz, nota que el sujeto es Dios, está hablando de Dios, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Quién será justificado cuando sea juzgado? Dios. Dios mismo ha decidido ponerse en juicio a sí mismo. Mira qué cosa maravillosa. Dios mismo ha decidido ser juzgado. Y la pregunta es, ¿delante de quién Dios será juzgado? ¿No es acaso Él el soberano y juez de toda la tierra y de todo cuanto existe? ¿Acaso Él tiene alguien por encima de Él a quien Él deba rendir cuentas? ¿Acaso hay algún concilio, una junta administrativa por encima de Dios, delante de quien Dios tenga que ser cuentadante, delante de quien Dios tenga que someterse y ante quien Dios sea juzgado?
No existe nadie mayor que Dios, porque no pudiendo jurar por alguno mayor que sí mismo, juró por sí mismo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Dios ha decidido Él mismo someterse a juicio. ¿A juicio de quién? Al juicio de las inteligencias celestiales, al juicio de la hueste angelical. Dios ha decidido mostrar su amor y misericordia fiel y constante delante de aquel tribunal, de aquella corte, de aquella hueste angelical que oyó cómo Satanás acusaba al Creador de no ser tan bueno después de todo. Cuando Satanás acusó al Señor, Padre de gloria, de no ser tan bueno después de todo, diciendo que Él había decidido crear para coartar la libertad de seres creados, como si hubiese creado esclavos después de todo, cuando Satanás acusó el carácter benevolente del Creador de ser en realidad no amoroso, sino tiránico, entonces Dios decidió, en vez de deshacer, destruir y volver a comenzar, en vez de desaparecer de la existencia a Satanás y la memoria de los ángeles fieles, Dios decidió ponerse a sí mismo en juicio. Él decidió que su carácter fuese juzgado a la vista de todo el universo. Que cuando finalice este juicio, el universo pueda decir: verdaderos y justos son tus juicios, Jehová Dios de los cielos. ¿Te das cuenta? Él está involucrado en medio de una controversia universal. Y lo único que esta controversia universal disputa e investiga es si Dios es bueno, si es amoroso o si es en verdad como Satanás lo quiso describir. Tiránico, un Dios cruel, un Dios que no es bondadoso después de todo. ¿Cómo es este Dios? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El amor de Dios en el día del juicio, según Romanos, capítulo número 3, versículo 3 y 4, el amor de Dios y su fidelidad, su veracidad, su justicia, su santidad y su amor, en el día del juicio serán demostrados fieles, constantes, Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Por eso es, mis amigos, que Él no cambia cuando se trata de mostrar su amor y su fidelidad. No hay mudanza, no hay sombra. Y en el juicio en el cual Dios mismo ha decidido ser juzgado, en ese juicio será demostrado finalmente que a pesar de la infidelidad de sus criaturas, a pesar de la infidelidad y rebeldía de Satanás, los ángeles caídos y los seres humanos alcanzados por esta rebelión, Él es fiel y misericordioso. Él es amor y no cambia, pues no puede negarse a sí mismo. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este amor? ¿Cuál es el fundamento de este amor y cuál es la razón por la cual este amor lamentablemente no salvará
a todos. Oh, esto es una pregunta importantísima. Si este amor no cambia, si este amor es fiel y no puede negarse a sí mismo, entonces, ¿por qué será que este amor no salvará a todos? ¿Por qué será? Ok, vamos a intentar comprenderlo. Esto es una pregunta bien difícil, es una pregunta bien compleja, pero vamos a tratar de responderla con la palabra de Dios. Vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Ok, en primer lugar, el fundamento. Vamos al fundamento de este amor. Vamos, por tanto, al libro de Efesios. ¿Ok? Vamos al libro de Efesios, capítulo número 1, y vamos a leer desde el versículo número 3 hasta el versículo número 6. ¿Ok? Vamos a mirar cuál es el fundamento de este amor de Dios. ¿Será que el fundamento del amor de Dios se encuentra en una relación de pacto donde nosotros, las criaturas, entramos en pacto con Él y en forma de contrato o de pacto Dios promete amor, nosotros prometemos o estamos en el deber de amarle de vuelta? Y en esta relación dinámica en la cual Él se compromete a amar y yo como criatura también me comprometo a amar, ¿será que este es el fundamento de la relación divina conmigo? En donde Él se compromete a amar por una parte, yo por la otra parte me comprometo también a amarle, y entonces en este deber o compromiso mutuo la dinámica de su amor se despliega. ¿Será que es así? Ok, vamos a mirar lo que dice la Biblia aquí en Efesios, capítulo número 1, versículo número 3 en adelante. Vamos a leerlo. La palabra de Dios dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora mira esto. Según nos escogió en Él, fíjate, según nos escogió en Cristo. Escucha esto. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira lo que dice aquí. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira qué cosa tan maravillosa nos enseña la palabra de Dios aquí. A ver, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí? Amigos, hay algo que sucede en Dios antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que antes de que existiese un solo ser humano sobre el planeta, porque esto está ocurriendo antes de la fundación del mundo. Amigos, esto es antes de que haya mundo, antes de que haya hombre, antes de que haya humanidad, antes de que haya historia, antes de que exista registro humano. Dios en Cristo nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y en qué consiste esta bendición en Cristo? ¿Qué sucede antes de la fundación del mundo
y sucede en los lugares celestiales. Note que son ámbitos en donde usted y yo no nos podemos meter. Son ámbitos que usted y yo no alcanzamos. A ver, antes de la fundación del mundo, ¿cómo hago yo para tener parte antes de la fundación del mundo? Y número 2, en los lugares celestiales, ¿cómo hago yo para tener parte en el concilio celestial que ocurre en los lugares celestiales? ¿Cómo hago yo para tener parte allí? No puedo, no tengo acceso. Esto está por encima de todo ámbito humano. Antes de la fundación del mundo y en los lugares celestiales, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Y atención con esto, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, antes de que hubiese ser humano alguno que se mostrase digno o indigno, antes de que hubiese ser humano alguno que pudiese arrepentirse o perseverar en su dureza de corazón, antes de que hubiese capacidad humana de respuesta, porque no había mundo, ni había hombre, ni había historia, y en los lugares celestiales Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para que fuésemos para alabanza de la gloria de su gracia. Mira esto es una maravilla. La gracia por encima, antes de todo cuanto existiese. ¡Qué cosa maravillosa! Este es el fundamento del amor de Dios. El fundamento del amor de Dios no es un pacto establecido entre Dios y nosotros los seres humanos. El amor de Dios no consiste en un pacto en el que yo como criatura me comprometo a amarlo a Él y Él se compromete a amarme a mí. No, el fundamento del amor de Dios es un pacto hecho antes de la fundación del mundo que envuelve al Padre y al Hijo. Es un pacto eterno donde la gracia y la voluntad de Dios de bendecirnos anticipa la historia humana. Es antes de la fundación del mundo. A este pacto se refería el espíritu de profecía manifestado en su mensajera a través de estas palabras. Voy a citar un libro devocional conocido como Dios nos cuida, y el número es el 6 de marzo, página 74, día 6 de marzo del devocional Dios nos cuida. Mira lo que dicen sus palabras. Atención con esto. Dice así: Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Está hablando de su cruz, de su muerte en la cruz, de su sacrificio. Y ahora dice, hablando del sacrificio: este era el cumplimiento del pacto convenido entre Él y su Padre. Mira quiénes son los pactantes. Es un pacto convenido entre Él, Cristo, y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Se habían estrechado la mano al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador
de la raza humana si ésta era vencida por las sofisterías de Satanás. Vamos a parar y hacer una pausa aquí. Pregunto, ¿el ser humano fue vencido por los engaños de Satanás? Sí. ¿El ser humano fue vencido por las sofisterías de Satanás? Sí. ¿El ser humano fue alcanzado por la rebelión satánica y se convirtió en rebelde, en impío, en pecador, en perverso y malvado? ¿El ser humano llegó a hacer eso? Sí. Ok. Antes de que el ser humano llegase a hacer eso, Cristo y su Padre se habían comprometido en un solemne pacto de que si ésta llegaba a ser la realidad del hombre, perverso, malvado, terrible, perdido, pecador, impío, degradado, miserable, desnudo, pobre, ciego y desventurado, si esta llegaba a ser nuestra situación, Cristo sería el fiador. Él pagaría, Él es fiador antes de la fundación del mundo. Él es fiador y garante de la raza humana antes de que la raza se convirtiera en todo eso. Él es fiador. Sigue diciendo, escucha esto. Mira lo que dice aquí. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto. Mira esto, por favor. Gózate aquí, por favor, en el nombre del Señor. Gózate aquí. Dice, tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Oh, bendito, santo, glorificado, exaltado por todos los siglos sea nuestro Dios, bendito en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos gozarnos en que el amor de Dios tiene un fundamento que es más fuerte y firme que mi respuesta humana a ese amor. Ahora, ¿significa entonces que el amor de Dios, por el hecho de tener un fundamento más fuerte y firme que mi respuesta humana a ese amor, significa que ese amor va a salvar a todos, incluso a aquellos que no quieran salvarse? ¿Será que eso significa? ¿Será que el amor fiel, constante y fundamentado en el pacto eterno, será que este amor fiel de Dios significa la salvación universal de todos, incluso de aquellos que se oponen, que rechazan, que no quieren salvar? ¿Será que eso significa? No, absolutamente no. Y entonces, si Dios ama, ¿por qué razón habrá gente que se pierda? ¿Por qué razón? ¿Será que el amor de Dios no alcanzó? ¿Será que su amor no fue suficientemente firme como para salvar incluso a aquellos que no querían salvarse? No. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos nosotros explicar esto? Ok. Vamos entonces a mirar este punto en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Y para eso entonces vamos a trasladarnos, por favor, a el libro de Deuteronomio. ¿Okay? Vamos a mirar Deuteronomio, capítulo número 7. Y vamos a leer desde el versículo número 6 en adelante. ¿Ok?
Deuteronomio capítulo número 7, versículo 6 en adelante. Ok, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino, a ver, ¿por qué ha querido Dios? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Acuérdese aquí de la promesa hecha a Abraham, que es una manifestación histórica del pacto eterno convenido entre el Padre y su Hijo Jesucristo, establecido y convenido antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a hacer una pausa aquí. Ok. Resumen de lo que hemos leído aquí en Deuteronomio capítulo número 7. Ok, número 1. Ustedes no eran más que otro pueblo, dice Dios. Ustedes eran el pueblo más insignificante de la tierra. Es más, ustedes no eran ni siquiera pueblo. Ustedes eran un grupo de esclavos bajo Faraón, rey de Egipto. Eso eran ustedes. Ok. Pero Jehová Dios os quiso. Él os amó. Oh, gloria a Dios. Y Él recordó el juramento que hizo a vuestros padres. En otras palabras, Él le hizo una promesa a Abraham. Se las reformuló y se las confirmó y se las repitió a Isaac. Se la volvió a hacer a Jacob. Él juró. Y entonces, la razón por la cual Jehová ama al pueblo, lo saca, aunque el pueblo era esclavo, no es porque haya algo digno en el pueblo, sino porque Él juró. Él dio pacto. Él prometió. Él cumplió. Bendito y santo es el nombre de Jehová el Señor. Gloria a Dios. Ok. Pero significa que todo este pueblo al que Dios amó porque lo había jurado, significa que este pueblo se va a salvar todo. Ahora viene algo interesante. A partir del versículo número 10, Dios habla de aquellos que no quieren este amor. Dios habla de aquellos a quienes este amor, en vez de ablandar, en vez de convencer y en vez de enternecer el corazón para que amemos al Señor, Dios va a hablar de aquellos a quienes este amor endurece, a quienes este amor no salva. ¿Y por qué razón no salva? Ok, vamos a ver. Mira lo que va a decir aquí. Versículo número 10. Escucha esto. Versículo número 10. Recuerda que el contexto es el 9. Versículo 9. Vamos a leerlo desde el 9 para que se vea en contexto. Dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora viene el 10 y 11. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia,
en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Para ayudarnos a armonizar esto que acabamos de leer, vamos a inmediatamente leer Juan capítulo número 15. Porque en Juan capítulo número 15, a partir del versículo 18, se va a hablar exactamente de lo mismo, pero con otras palabras que van a iluminar esto de que Dios le da el pago a aquel que le aborrece, que le odia, y este pago no será demorado. Vamos a mirar. Vamos a leer rápidamente Juan capítulo número 15, versículo 18 en adelante. Recuerden que estamos leyendo Juan 15, 18 en adelante para iluminar Deuteronomio 7, versículo 10 y 11, donde se dice que hay gente que aborrece y que odia a Dios, a quien Dios le dará el pago no demorado. ¿Qué significa esto? Okay, vamos a mirar lo que significa. Juan 15, 18 en adelante. La palabra de Dios dice lo siguiente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que aquí Dios está hablando de un aborrecimiento del mundo hacia los discípulos que proviene de un aborrecimiento del mundo hacia Cristo. ¿Ok? Sigamos entonces leyendo. Versículo número 21. Mira lo que dice aquí. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En otras palabras, harán esto a vosotros porque no conocen al Padre que me ha enviado. Versículo 22. Si yo no hubiera venido, mira, esto es muy importante porque aquí vamos a hablar de juicio. Comenzamos con Salmo 33, hablando de juicio y justicia, amor y fidelidad. Aquí vamos a hablar del juicio. Ya hemos hablado del amor y misericordia, fidelidad, ahora vamos a hablar del juicio. Escucha esto, versículo 22. Pero mira en qué consiste el juicio. Mira esto. Versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Fíjate esto. ¿De quién está hablando Jesús aquí cuando dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado? ¿De quién está hablando Jesús aquí cuando dice, no tendrían pecado si yo no les hubiera hablado ni hubiera venido? ¿De quién está hablando Jesús? Una pausa aquí en la proyección. ¿De quién está hablando Jesús? Del mundo. Desde el versículo 18 está hablando del mundo. Si Jesús no hubiese venido al mundo, si Jesús no le hubiese hablado al mundo, si el mundo no hubiese recibido el testimonio de Dios el Padre por medio del Hijo, entonces, en otras palabras, si Cristo no se hubiese manifestado al mundo, entonces el mundo no tendría pecado. Mira qué significa esto. A ver, si Cristo no hubiese venido al mundo trayendo el testimonio del Padre, si no se hubiese manifestado al mundo, si no le hubiese hablado al mundo, el mundo no tendría pecado. ¿Cómo es que el mundo no tendría pecado si Cristo no se hubiese manifestado al mundo? Lo que aquí está diciendo es que antes de que Dios pueda juzgar al mundo, antes de que Dios pueda hacer juicio al mundo, el mundo es considerado como si no hubiese pecado. Al mundo no le es contado pecado
hasta que Dios sea capaz de juzgar al mundo, y el juicio del mundo depende de que Cristo se dio al mundo. Cristo fue dado al mundo, Cristo vino al mundo, Cristo le habló al mundo, y sobre la base de un Cristo que se dio al mundo, Dios finalmente puede juzgar al mundo. Pero antes de que el mundo vea a Cristo, antes de que el mundo sepa y oiga de Cristo, el mundo no es juzgado, mucho menos condenado. No se le cuenta pecado. Ahora vamos a ver cómo termina esto. Vamos a ver. Sigamos. Versículo número 23. Dice el texto bíblico. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ahora fíjate esto, versículo 24 y 25. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto, escuchen por favor, ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Escucha esto. Sin causa me aborrecieron. Mira qué cosa tan maravillosa. En otras palabras, Cristo vino al mundo. Cristo amó al mundo. Cristo hizo obras de amor en el mundo. Cristo inundó al mundo de bien. Cristo prodigó al mundo todo bien, toda respiración, todo aliento, todo pan, toda agua, toda vida que vive en este mundo vive gracias a que Cristo dio la vida. Cristo vino al mundo, Cristo hizo obras de amor en el mundo, Cristo habló las palabras al mundo. Y esta manifestación de amor demuestra que los que le aborrecen, le odien, le aborrezcan sin causa. No hay razón para aborrecer a Dios. No hay razón para odiarle. No hay razón para rechazarle. No hay razón para aborrecerle. Pero hay personas que le aborrecen y que le odian. A estas personas que le aborrecen y le odian, aunque Dios los ame y siempre los ame, Dios en su amor les concederá conforme a su decisión. ¿Y cuál es la decisión? Pues su decisión es aborrecer al que nos amó. Y entonces este aborrecimiento significa rechazar la única fuente de vida. Por tanto, Dios les concede lo que es conforme a su decisión. ¿Qué significa rechazar la fuente de vida? Significa muerte eterna. Dios les concede muerte eterna a los que le aborrecen sin causa, precisamente porque en su amor Dios respeta y concede libertad, y entonces en conformidad con esta decisión Dios actúa en relación con ellos. Rechazar la fuente de vida, odiar la fuente de vida es amar y elegir la muerte. Dios les entrega conforme a su elección, y es por eso que muchos lamentablemente se perderán. No porque Dios haya dejado de amar, sino porque en su amor, el respeto y consideración por la libertad es lo que hace posible que el amor sea genuino,
sea posible, sea verdadero. En este fundamento de la libertad, Dios entonces, amándolos, les concede lo que conforme a su decisión ellos han pedido. Han pedido ser tratados conforme a su elección, la muerte eterna. Por eso es, mis amigos, que la muerte eterna no es un arbitrario proceder de Dios en relación con el impío y pecador. No es por causa de un decreto arbitrario que los impíos y pecadores perderán la vida eterna. No. Es por causa de que Dios, en su amor, respeta la decisión final de quienes sin causa aborrecieron a Dios. Sin causa. No hay razón para odiar a Dios. No hay razón para aborrecerle. ¿Cómo podemos aborrecer a aquel que solo bien nos ha hecho? ¿Cómo podemos aborrecer a aquel de quien proviene todo don, toda cosa buena? ¿Cómo podemos aborrecer? Habrá gente, y hay gente que lo hace, rechazando, oponiéndose, pisoteando las benditas súplicas de un Dios que ruega que nos volvamos de los vanos placeres a las delicias eternas que conceden paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por esa razón, mis amigos, por esa razón, nadie del mundo está perdido sino hasta el día del juicio. Porque es solamente en el día del juicio donde se verá el rechazamiento del amor de Dios que nos había sido dado ya en Cristo, que lleva a la perdición de los perdidos. Por eso decir que el mundo está perdido y condenado desde su nacimiento, por eso decir que un bebé desde su concepción está perdido porque ha ofendido a Dios en su naturaleza pecaminosa, por esa razón decir eso es jugar a favor del diablo. Literalmente es jugar a favor del diablo. Porque lo que la Biblia nos enseña es que solamente en el día del juicio, a los que le aborrecieron sin causa, Dios juzgará conforme a su decisión. Por eso dice Juan capítulo número 3, y esta es la condenación. Versículo 19, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Para qué vino la luz al mundo? Para alumbrar al mundo. Para bendecir con sus rayos de amor al mundo. Que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La condenación solamente será posible cuando se demuestre delante de la cruz que los impíos rechazaron, pisotearon, se opusieron, aborrecieron y odiaron la obra de amor de Dios manifestada en la cruz del Calvario. Solo cuando se demuestre en juicio que se rechazó lo que Dios ya había dado en Cristo, entonces los perdidos serán condenados. Solo hasta ese momento. Antes de eso, Dios, en su misericordia fiel, en su fidelidad que no cambia, Dios busca, Dios ruega, Dios suplica, Dios va, Dios se enternece, Dios se mueve, Dios trata de influenciar. Dios llama con gemidos indecibles que superan el amor de una madre por su hijo perdido. Dios ruega que nos volvamos a Él, quien es nuestro Redentor. Antes de eso, no hay perdición. Hasta el día del juicio, donde mirando la cruz del Calvario los pecadores sean finalmente condenados por su propio rechazamiento de la verdad,
Dios no trata a nadie como perdido. A nadie. De eso se trata. Bendito y santo sea el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado por este comentario, nos despedimos de usted diciéndoles, en el nombre del Señor, nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.